Si le das 20, igual va a absorber 10, por lo tanto vamos a entregar más cantidad de agua al intestino delgado. De esos 10 litros de agua que le botas al intestino delgado, en el yeyuno se absorben 6 y en el ileón 2.5, de tal forma de que le entregamos al colon solo 1.5 litros de los 10 litros de agua que le puedes dar al paciente. Entonces, si tú le darás 20 litros de agua y la capacidad es de 10, entenderás que le queda más genérica al intestino grueso, ¿no? Esto es simple lógica. Si al intestino grueso le llega 1.5 litros, el colon solo puede absorber 1.4, por lo tanto solamente tienes que tener 100 mililitros de deposiciones. ¿Ya? Eso es importante para cuando yo te pregunte si hay un paciente con, por ejemplo, un Billroth-2 y tiene dumping precoz, entonces tú me dirás que la causa de la diarrea es principalmente mecánica, pues principalmente por transportes de líquidos. Conclusión, el colon absorbe 1.4 litros de todo lo que le vamos a dar. ¿Listo? Muy bien, este es el Bristol que les decía, doctores, el Bristol 1, 2, 3 y 4, ese Bristol 1, 2 y 3 es un Bristol a predominio de estreñimiento, el Bristol 4 es normal, 5, 6 y 7 es predominio de diarrea, no hay que catalizar, netamente memoria. Entonces la fisiopatología les decía que es una alteración de la respuesta protectora del paciente, alteración de la capacidad retentiva, o sea, el paciente ya no va a retener agua, o hay un transporte de agua por solutos, o un transporte activo que altera el transporte de agua y por lo tanto ese paciente debuta o tiene diarrea. ¿Bien? Esa es la famosa fisiopatología. Y hay un sistema que se llama el sistema SPINE. Ese sistema SPINE es un sistema relativamente antiguo ya. De hecho ahí está el estudio que se escribió en el año 2000, ese es un artículo de 2000. O sea, hace 20 años sabemos que la diarrea no solamente es por un mecanismo mental o algún mecanismo infeccioso, sino se altera este famoso sistema SPINE, que es el sistema endocrino, paracrino, neurointestinal. El intestino es el segundo cerebro del cuerpo, de hecho es el que tiene más cantidad de neuronas a partir después del cerebro. Todo tiene que ver con un sistema que es el sistema enterocerebral o famoso eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro altera estas células y ese famoso sistema SPINE es el que debuta en el paciente para tener diarrea. La P viene de paracrino, la I de inmunitario, la N de nervioso y la E de endocrino. Bien, entonces mediante estas vías y las células que tienen cada uno de esos órganos, por ejemplo paracrino, la célula enterocromafín, esa célula enterocromafín, ¿qué producirá, chicos? ¿Quién sabe qué produce la célula enterocromafín? Somatostatina. ¿Qué opinan los demás? Enterocromafín. Si produciría somatostatina, entonces sería un análogo de la somatostatina, tendríamos un problema de Addison. ¿Qué produce? ¿Perdón? La célula enterocromafín, ¿qué sustancia produce? Serotonina. Muy bien. ¿Y por qué es importante la serotonina en el intestino? La serotonina es importante en el intestino para regular la motilidad intestinal. Entonces ya con eso yo te puedo decir que los pacientes que tienen una alteración de la síntesis de serotonina, por ejemplo, aquellos que se les pide el ácido 5-hidroxiindol acético en orina, ¿qué se diagnostica en ellos? Síndrome carcinoide. ¿Y por qué el síndrome carcinoide se le detecta ese 5-hidroximetil acético en orina? Porque es un metabolito de la serotonina. Entonces ya con eso sabrás que estos pacientes que tienen mucha serotonina, que tienen un síndrome carcinoide, como bien dijo el doctor, tendrán una diarrea. ¿Por qué tienen la diarrea, doctor? Por serotonina. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Con esta famosa célula, que es la célula enterocromafín. ¿Bien? Esos pacientes, por si acaso, debutan con rash, debutan con mareos, se pueden desmayar incluso después de la comida, y el diagnóstico se hace midiendo el ácido 5-hidroxiindol acético por el aumento de la serotonina, porque como bien dijo el doctor, es un análogo. Muy bien, doctor. Inmune, el macrófago, que tiene que ver con las células presentadoras de antígeno y respuesta Th1, neural mioentérico, endocrino. ¿Ya? Todo esto hace que el principal problema sea el peristaltismo en el paciente, y ese aumento del peristaltismo intestinal hace que tengamos un sobrecrecimiento bacteriano intestinal activo, ese SOBIA que pueden ver ustedes ahí. Este SOBIA, doctores, es un sobrecrecimiento bacterial que se produce cuando el intestino aumenta la permeabilidad intestinal y cuando también se altera el peristaltismo. Entonces el intestino como que se paraliza, genera sobrecrecimiento bacteriano, y las gap junctions en el intestino delgado lo que permite es un aumento de la permeabilidad intestinal, y esas bacterias que deberían estar en el colon se van a la sangre. ¿Bien? Porque en el colon hay hartas bacterias, ¿no? Está la famosa E. coli, ¿sí? Pero 2 milímetros más allá tienes el torrente sanguíneo y es estéril completamente, ¿cierto?
Tu cuerpo es tan sabio de que tú tienes esa capacidad de una barrera intestinal. Si esa barrera intestinal se altera, tienes una barrera intestinal permeable y esa es la fisiopatología, por ejemplo, del síndrome intestinal irritable. ¿Ok? Bien, entonces si ustedes leen ese artículo y entienden que es spine, pueden determinar toda la fisiopatología de los pacientes con diarrea, sobre todo para diarrea crónica. ¿Bien? Listo. Y estos son los mecanismos que les decía que son los que tiene su paciente para debutar con diarrea. Este es el mecanismo que primero pongo, secretor, que es un fármaco o una noxa o un bicho hace que tu intestino secrete alguna sustancia y por lo tanto, como es osmóticamente activa, jale agua. Por ejemplo, estos, serotonina, lo que dijimos hace un ratito, por ejemplo, ¿no? Los bipomas, por ejemplo, ¿bien? Que debutan con calcitonina. Todos esos secretan iones y esos aniones generan producción de agua, ¿bien? Hay otro, por ejemplo, que es el cloro, que genera la clorurrea congénita. Esa alteración del canal de cloro hace que el paciente bote más cloro a la luz intestinal y por lo tanto jale más agua y ese paciente tenga diarrea. Ojo, hay un análogo del cloro, que se usa para estreñimiento crónico. ¿Alguien sabe cómo se llama ese fármaco? Existe un fármaco que es un análogo del canal de cloro que lo que hace es estimular más cantidad de cloro en el intestino y que jale más agua. ¿Alguien sabe cómo se llama? Le doy un punto más en un seminario. ¿Alguien sabe? Se usa para síndrome intestino irritable prevenido constipación. Aprobado por la FDA, no hay en el Perú, lamentablemente. Lubiprostone y procalopride. El lubiprostone es un fármaco análogo del cloro, estimula la secreción de cloro y permite una clorurrea, como si la generaras clorurrea congénita. Cada pastilla cuesta $15, precio de tratamiento de elección en Estados Unidos para el tratamiento de colon irritable prevenido constipación. Se llama lubiprostone, ¿ok? ¿Me das tu nombre, hija? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Daneri. ¿Tu apellido? Portugal. ¿Y tu nombre, Doc? Que me dijiste de la Muñoz. Diego Muñoz. Muy bien. Listo, chicos, avancemos. Avancemos. Otra es osmótica. Algo que tienen que aprender de la diarrea osmótica que venía saliendo de la clase es que quiero que recuerden que toda diarrea osmótica remite con el ayuno. ¿Bien? Si ese paciente come, si ese paciente ya no come, ya no debería tener diarrea osmótica, porque tú entenderás que osmosis es que jales agua, ¿no es cierto? Osmosis es jalar agua de un lugar que tiene más concentración a un lugar de menos concentración, ¿correcto? Entonces el agua va al lugar de más concentración para tener un equilibrio osmótico, ¿sí? Eso se llama osmosis. Si es una sustancia osmóticamente activa, por ejemplo, la lactulosa, cuando llega a tu colon, no hay una enzima que la degrade, ¿no? No es como la lactosa, que es su análogo, ¿no es cierto? ¿Qué enzima degrada la lactosa en tu cuerpo? La lactasa, ¿no es cierto? Si no tienes lactasa, tienes diarrea. Por lo tanto, el paciente que tiene intolerancia a la lactosa tiene diarrea, por eso. ¿Listo? Pero la lactulosa, que es un análogo similar a la lactosa, no hay lactulolasa en tu cuerpo, por lo tanto nunca se va a degradar y ese paciente va a tener diarrea. ¿De qué tipo? ¿Inflamatoria? ¿Por toxinas? No, osmótica, doctor, porque la osmosis va a jalar, la lactosa es una molécula disacárido no absorbible, grande, va a jalar agua y esa agua va a tener que tu paciente tenga diarrea. Por lo tanto, si ese paciente lo hospitaliza, si lo dejas en ayuno, ¿seguirá teniendo diarrea? Ya no va a tener diarrea. Concepto de hoy, entonces, paciente que tiene diarrea osmótica desaparece en ayuno. Muy bien. Listo, doctores. Entonces vamos al tema de diarrea aguda. ¿Bien? De la diarrea aguda, chicos, tienen que saber ustedes que el 90% de los pacientes con diarrea aguda tienen una causa de una infección. Solo el 10% de sus pacientes pueden tener medicamentos, sustancia tóxica, isquemia y demás. De la etiología infecciosa, recuerden que la principal forma de contaminación es vía fecal oral, ya no hay mucho que pensar. Y a la flora que altera nuestro cuerpo es una predisposición de que podamos tener más o menos agentes patógenos en nuestro cuerpo. ¿Bien? De hecho, hay estudios que determinan que los pacientes que tienen más flora saprofítica, o sea, que tienen más flora intestinal activa, tienen menos episodios de diarrea. Los niños que están, por ejemplo, naciendo ahora, que son más cuidados, que tienen menos cuidados ambientales, más limpieza, tienen más diarrea, porque tienen menos flora intestinal. ¿Ya? Entonces, entre más exposición tienes, más flora intestinal tienes, por lo tanto, menos diarrea infecciosa tienes. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Entonces, en la diarrea aguda hay que recordar 5 cosas nada más. La mayoría es autolimitada, no se le da antibióticos, salvo tenga fiebre, ¿ya? Como les dije al inicio. Y si es que tiene fiebre en un contexto importante, les voy a decir cuándo no dar antibióticos. ¿Bien?
Pedir hemograma no es necesario a todos, salvo que tu paciente tenga mucha fiebre y no responda al tratamiento habitual. La reacción inflamatoria en heces no siempre está indicada, de hecho no siempre la pedimos. De hecho no sirve, de hecho la pedimos solamente cuando tenemos dudas. Bien, el coprocultivo tampoco, los estudios han determinado que solamente se cambia en 10% de los pacientes el antibiótico empírico por alguna alteración del coprocultivo, porque ¿cuál será el germen más frecuente del coprocultivo? E. coli. E. coli, ¿no? O sea, no hay mucho que pensar. Si yo le hago un cultivo a todos ustedes, por lo 99 de ustedes van a tener E. coli, eso no significa que tienen diarrea, ¿cierto? Es porque E. coli está en su colon, ¿correcto? Por lo tanto, si es una bacteria que es la E. coli gram negativa, entonces ¿qué antibiótico le pueden dar para una E. coli? ¿Qué antibióticos actúan contra los bacilos gram negativos? ¿Ah? Cefalosporinas, Fluoroquinolonas. ¿lo saben? Fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas, sulfas, aminoglucósidos, ¿no? Metronidas. ¿Dónde actúan los aminoglucósidos? ¿30S? 60S. 30S. ¿Otro? Metronidazol. Metronidazol puede ser. Y por último, chicos, las piperacinas, por ejemplo, ampicilina sulbactam, por ejemplo, y ya si quieren ir carbapenems y demás, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes que son estudiantes de pregrado, pueden dar un tratamiento a una E. coli, entonces no necesitan hacer el cultivo, por lo tanto, esto es coprocultivo solamente cuando no responda al tratamiento. ¿Bien? Listo, seguimos avanzando, chicos. Entonces, de la parte infecciosa, quiero que recuerden esta diapositiva, es muy importante. ¿Listo? Entonces, tienen que ver quién puede infectar a tu colon: toxinas, virus, bacterias, invasivas y no invasivas, y parásitos. ¿Bien? Las toxinas tienen la mayoría un curso clínico corto, menos de 6 horas, debutan con diarrea. ¿Bien? La mayoría. Hay toxinas que 12 y 24 horas, pero la mayoría menos de 6 horas. ¿De acuerdo? Virus. Los virus son frecuentes, sobre todo en los niños. Ya saben, está ahí el rotavirus, el adenovirus. Y ahí en el adulto el virus más frecuente es este que les pongo acá, el virus Norvac. ¿Ya? Ese virus Norvac es el más frecuente de infección viral en el adulto. Pregunta de examen. ¿Bien? Bacterias invasivas y no invasivas, ahí está la famosa E. coli. Y quiero que recuerden de invasión este famoso CICE. ¿Ya? ¿Qué es ese CICE que les he puesto ahí a la derecha? Son los gérmenes que actúan en invadiendo el intestino y generan diarrea de tipo disentérica y habitualmente generan dolor en el colon derecho del paciente. O sea, da una colitis derecha y genera diarrea disentérica. C de Campylobacter, Y de Yersinia, S de Shigella y E de E. coli. ¿Ya? Por eso CICE. Entonces, siempre que veas tus preguntas de tus exámenes de admisión de donde tú quieras ingresar, a la especialidad que quieras o el internado, te pregunten paciente con dolor en el colon derecho, tú piensas en estos gérmenes, no hay otros, ¿ya? Campylobacter, Yersinia, Shigella y E. coli. ¿Bien? Y cada uno de ellos tiene algo importante que ahorita van a ver más adelante, pero cada uno de ellos tiene una cosita importante. ¿Bien? Ojo con la E. coli enterohemorrágica o 157H7 que produce síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que es una tríada. ¿Cuál es la tríada? Anemia hemolítica. Muy bien, anemia hemolítica. Segunda. Muy bien. Tercera. Exacto. Exacto. Anemia hemolítica, trombocitopenia e injuria renal aguda. Recuerden que la anemia hemolítica tiene un test de Thomson indirecto positivo, entonces el paciente va a tener anemia hemolítica. Y las bilirrubinas van a estar normales, altas o bajas. ¿Ah? Altas, ¿por qué? Por la hemólisis. ¿Ah, pero ¿de qué? Indirecta. Indirecta, muy bien. Entonces recuerda que la hemólisis aumenta la bilirrubina predomina indirecta y ese paciente tiene hiperbilirrubinemia indirecta, test de Thomson indirecto positivo, y si tiene trombocitopenia y falla renal aguda es un SHU. ¿Y qué desencadenó que el paciente tenga SHU? Las toxinas de la E. coli. Si tú a ese paciente le das antibióticos, ese paciente va a debutar con SHU. Entonces lo que yo siempre les digo a todos los alumnos que les enseño, a todos los grupos de prácticas que tengo, si tú tienes un niño de 5 años de edad que viene a tu consultorio con fiebre, diarrea disentérica, dolor en marco colónico derecho y una reacción inflamatoria de heces con más de 200 leucocitos, ¿le das antibióticos o no le das antibióticos? No. No le deberías dar antibióticos porque si tú le das antibióticos vas a destruir más toxina y le vas a dar un SHU y te van a meter a la casa. ¿Ok?
Ese niño se va a morir con insuficiencia renal aguda, solo porque tú le diste antibióticos. Porque te dirigiste por un examen de heces. Por más que tengas 200 leucocitos por campo y sospeches en SHU, nunca jamás den antibióticos, ¿de acuerdo? Ok, listo. Hasta aquí está todo claro, ¿no? Ok, de las toxinas recuerden que son 5 los tipos de toxinas. La primera es las neurotoxinas, como su nombre lo dice, neurotoxinas tienen estímulo en la zona gatillo, por lo tanto vomitan mucho. Estos pacientes que se contagian con estas toxinas, que es la principal, el Staphylococcus aureus, son pacientes que vomitan y luego recién empiezan con diarrea. Entonces, si el paciente tiene predominio vómito, es una neurotoxina. Bien. Las neurotoxinas las produce el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. ¿Cómo diferencian cuál? Porque el Staphylococcus aureus está habitualmente en los banquetes, ¿ya? En sus exámenes. En el MIR, en el E-Salud, en todo, cuando que preguntamos Staph aureus, preguntamos paciente que estuvo en un banquete, comió pasteles, ¿ya? Guardados. Ese paciente debutan todos o la mayoría con vómitos y diarrea, ese es Staph aureus. ¿Y cómo les preguntaría Bacillus cereus? Por arroz. Y el arroz refrito, el arroz recalentado tiene Bacillus cereus. ¿De acuerdo? Recordar que es menos de 6 horas el tiempo de presentación. En menos de 6 horas el paciente debuta con vómitos y luego empieza con diarrea. ¿Bien? Luego están las famosas enterotoxinas, que es una toxina que daña el propio enterocito, y ahí está el famoso E. coli enterotoxigénica, y le puse una nubecita ahí que dice viajero, porque es la etiología del paciente con diarrea del viajero. Todo paciente con diarrea del viajero por E. coli enterotoxigénica debe recibir antibiótico terapia. ¿De acuerdo? Y el examen de heces va a salir negativo, no va a tener leucocitosis. Por lo tanto, este paciente sin leucocitosis va a tener que necesitar un antibiótico. Por eso es que el examen de heces les dije que no servía mucho. Porque por un momento les dije que un paciente con 100 leucocitos por campo no debe recibir antibióticos, y por otro lado les estoy contando un caso que tiene un examen de heces normal, pero requiere antibióticos. Por lo tanto, no es importante pedir un examen de heces a todos tus pacientes. Es más importante la epidemiología. ¿Ya? Listo. Entonces, E. coli enterotoxigénica, doctores, igual a diarrea del viajero, igual a antibióticos. Doctor, ¿importa si tiene fiebre? No importa, igual le das antibióticos. ¿Bien? ¿Y qué antibióticos le darás para matar esa E. coli enterotoxigénica? Pues es un E. coli, doctor, la que acabamos de hablar. Ciprofloxacina, cefalosporina, sulfas, quieres antibióticos, muy bien. Al lado les pongo las citotoxinas, y de las citotoxinas hay algo que quiero que recuerden, que es el famoso Clostridium difficile. Ese Clostridium difficile produce megacolon tóxico. En ese megacolon tóxico se produce en los pacientes que tienen multiantibióticos, ¿no? Que les ponen mucho tiempo antibióticos, altera esa flora bacteriana, esas gap junctions que hablamos hace un momento, y por lo tanto hay mecanismos anaerobios de estos Clostridium que generan este tema de megacolon tóxico. Si yo entro en la colonoscopía, pregunta de examen, voy a ver pseudomembranas. Esas pseudomembranas es porque también se le conoce como colitis pseudomembranosa, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es darle ¿qué? Vancomicina bioral, no endovenosa, ¿ya? Vancomicina bioral, porque no funciona otro tipo de antibióticos. ¿Bien? Vancomicina bioral. Bien. Y al último están las enteroinvasión, y como pueden ver está ahí el Campylobacter que les dije hace un ratito que era el CIS. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahí viene la famosa E. coli, y el E. coli viene contenta porque tiene bastantes nombres. ¿Eh? Por lo tanto, altamente preguntable. Entonces, la E. coli enteropatógena, más frecuente en niños. Recuerde que al ser enteropatógena es acuosa porque no invade el enterocito. Enterotoxigénica, al ser una toxina, también es acuosa y es la diarrea del viajero. ¿Necesita antibióticos? Siempre. Enteroinvasión, al ser invasión, destruye el enterocito, por lo tanto la diarrea será de tipo disentérica. Entonces tú simplemente con tu propia lógica en tu examen, tú leerás enteropatógena, no daña el enterocito, enterotoxigénica no daña el enterocito, enteroinvasiva sí va a dañar el enterocito y por lo tanto va a tener diarrea de tipo disentérica. ¿Bien? Listo. Enterohemorrágica, ahí solo les puedo preguntar síndrome urémico hemolítico, así es que recuerden eso, ya saben. Recuerden que el antecedente epidemiológico es el niño que comió carne precocida o hamburguesas mal cocidas, ¿ya? Ese paciente puede tener SHU. ¿Bien? Y la difusamente adherente y la enteroagregativa más frecuente en niños,
¿Ya? No muy preguntables, por lo tanto, para nosotros. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, miren, doctores, este cuadrito resume bien las cosas. Diarrea infecciosa aguda acuosa y, al otro lado, disentérica. ¿Bien? Acuosa, el paciente puede tener mecanismo secretor o osmótico. ¿Bien? Secretor, el famoso cólera. Recuerden que el secretagogo importante, análogo del canal de cloro, es el famoso Vibrio cholerae. Lo que estimula este virus mediante estas enzimas, estos receptores, es la producción de anililato ciclasa, producción de MP cíclico y estimular ese canal de cloro. Ese mismo canal de cloro es el que estimula el ubiprostonio, que hablabas hace un ratito. ¿Bien? Entonces ese canal de cloro está estimulado, el cloro se va a la luz intestinal, por lo tanto jala agua y hace diarrea de tipo osmótica o secretora. Secretora, ¿no? De hecho es el principal mecanismo de secreción. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá está el enterocromafin, mira, también estimula el enterocromafin. Bien, chicos. Entonces, la E. coli enterotoxigénica también es secretora y la Shigella. Mientras que los osmóticas son todo lo demás. ¿Bien? Ahora, de las pacientes con diarrea de tipo disentérica, hay dos, con invasión y sin invasión. Las invasivas son el CICE, ya, no hay mucho que estudiar, y las no invasivas son la E. coli y Clostridium. La E. coli enterohemorrágica, O157 H7. Listo, avanzamos, chicos. Bien, entonces vamos a hablar ahora de cada uno de los gérmenes, un poquito de cada uno. Bien, primero está ahí Campylobacter. Campylobacter más frecuente de diarrea en niños, pediátrica, ¿ya? Habitualmente reacción a huevos o aves de corral, ¿ya? Pacientes que comen huevos sin edad, aves de corral, hay que pensar en Campylobacter. Es importante en los pacientes pediátricos menores de 2 años, siempre que tengan una diarrea de tipo infecciosa en pacientes menores de 2 años, pensar en este bacteria Campylobacter. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué opinan? Sí, claro, hidratarlo como todas las diarreas, pero ¿qué antibiótico? ¿Quién sabe? Punto más. Muy bien, eritromicina. No le puedes dar al niño eritromicina. Recuerda. Claritromicina. Claritromicina. Antianeróbico. No. Eritromicina puede ser, pero a niños no les puedes dar. No, creo que no. Acitromicina, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, tratamiento en los pacientes menores de 2 años, ustedes verán que los pediatras, bueno, ustedes ya lo han hecho, ya lo sabemos, los pediatras les encanta la acitromicina porque saben que el principal germen de ellos es el Campylobacter. ¿De acuerdo? Ojo con este bichito, es importante porque produce el síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Es una reacción al Campylobacter. Recuerden que es una paraparesia espástica progresiva periférica, paraparesia espástica progresiva periférica, ¿ya? Puede comprometer el centro respiratorio, por lo tanto importante. ¿Bien? Listo, chicos. Shigella, hay 3. Zonei, Flexneri y Dysenteriae, ¿ya? Recuerden de la Flexneri, es un agente endémico en países desarrollados como nosotros, ¿ya? Y el Dysenteriae genera SHU. Por lo tanto, también puede darle síndrome urémico hemolítico, porque produce una toxina que se llama toxina Shiga. ¿Bien? Por lo tanto, también preguntamos. Listo. Seguimos. Ese es el cólera, ya lo han visto. Y están los famosos virus. De los virus tienen que saber que el rotavirus es el más frecuente, el principal agente de infección viral en los pacientes de 4 a 23 meses de edad. Los niños. ¿Ya? Pediátricos. Recuerden que ya hay vacuna para rotavirus, así es que estamos viendo cada vez menos rotavirus en nuestros niños. Muy bien. De los virus del adulto está el famoso norvavirus que les dije y el adenovirus, que recuerden que tienen que pensarlo o sospecharlo en los pacientes que tienen problema respiratorio más un problema de diarrea. Muy bien. Entonces, chicos, resumen de la clase del día de hoy. Vean ustedes mecanismo de diarrea no inflamatorio y mecanismo de diarrea inflamatorio. Si es no inflamatorio, doctor, lo más frecuente es que haya pasado que ese niño tenga o ese paciente tenga toxinas. Por lo tanto, neurotoxinas menos de 6 horas, enterotoxinas de 8 a 24 horas, ¿correcto? Si ese paciente tiene neurotoxinas, hablamos que si ha comido un banquete, si ha comido pasteles, hay que pensar en Staph aureus y el tratamiento es darle amoxicilina ácido clavulánico, doctores. Tratamiento de elección. ¿Bien? Amoxicilina ácido clavulánico.
Por otro lado, si el paciente comió arroz, Bacillus cereus. ¿Bien? Listo. Si no es una neurotoxina, va a demorarse un poquito más de tiempo en darte clínica, 8 a 24 horas. Y en las enterotoxinas, recuerden la E. coli enterotoxigénica, diarrea del viajero, tratamiento antibióticos. ¿Bien? También está el Clostridium perfringens y el Viridium cholerae. ¿Listo? Muy bien. En el mecanismo inflamatorio, por otro lado, doctores, pueden ver ustedes que es al día siguiente de la infección. Ya no es tan frecuente como las toxinas, no es menos de 6 horas, sino 24 horas. Por lo tanto, hay dos tipos: invasión del propio enterocito o una citotoxina. ¿Bien? Recuerden que estos habitualmente dañan el colon derecho. Miren, está la Shigella, está la E. coli y hasta el CICE, ¿no? Está el Campylobacter, ¿ya? Campylobacter yeyuti. Por lo tanto, es el famoso CICE. ¿Bien? Listo, si saben eso, responden todas las preguntas de diarrea. ¿Bien? Genial. Preguntas. Está claro, ¿no? Está fácil. No mucho que pensar. Okay. Bien. Listo. Bueno, el tratamiento es darle hidratación, como bien dijo el doctor, deshidratación leve, moderada o severa, y eso ya lo saben. Y los antibióticos, recuerden que siempre van a ser empíricos. Acá les puse solamente modifica el resultado del cultivo 3.5% de nuestros pacientes, por lo tanto no requieren pedir ecoprocultivo a todos. Bien. Podemos usar cipro u otra quinolona más metronidazol. En Giardia pensar en metronidazol. Bien. Si son pacientes que son con HIV, con TAR, pensar en criptosporidio y suspora, ahí darle sulfametazol trimetoprim, subir su CD4. ¿Bien? Y si es cólera, darle tetraciclina o doxiciclina. ¿Bien? Entonces recuerden, Staphylococcus aureus igual a amoxicilina, ácido clavulánico. Campylobacter igual a acitromicina. ¿Listo? Diarrea del viajero es por E. coli enterotoxigénica, por lo tanto, lo que dijeron, cipro, ceftria, lo que quiera, ¿ya? Si es Cryptosporidium, si es una bacteria comensal, darle sulfamethoxazol trimetoprim. ¿Bien? Y por último, si es cólera, le van a dar tetraciclina o doxiciclina. ¿Bien? Con eso responden todas las preguntas. Bien, chicos. Probióticos. ¿Qué de los famosos probióticos? ¿Sirven o no sirven? ¿Qué opinan? Primero, nunca puedo pensar que existe un médico o un especialista que da un antibiótico con un probiótico. ¿Por qué? Porque ustedes, por simple lógica, me van a decir, ¿qué hace el antibiótico? Lo va a matar, ¿no es cierto? Si tú le das un lactobacillus, por ejemplo, lactobacillus casei, el multiflor, con un antibiótico, le vas a hacer gastar dinero a tu paciente porque todo el antibiótico va a matar todo el probiótico. Por lo tanto, ustedes que son inteligentes, ¿cuál sería el único probiótico que pueden dar a sus pacientes con diarrea infecciosa? Saccharomyces. ¿Qué opinan acá? ¿Por qué será Saccharomyces? Porque es muy bien, doctor. Por lo tanto, nunca jamás den un antibiótico con probiótico. El único probiótico que pueden usar es Saccharomyces boulardii, Floratil, por ejemplo, no es el nombre comercial, con antibiótico. Porque si es así, al ser un hongo, el antibiótico no le va a hacer nada y va a tener efecto. Ojo, el efecto del probiótico no es curar la diarrea, solamente es reducir el tiempo de diarrea, acortar el tiempo de síntomas, nada más. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien. De los probióticos multicepas que ahora tenemos en el comercio, que tienen 12, 14, 21 cepas, no sirve, ¿ya? Solamente sirve cada probiótico específicamente para cada enfermedad, y solo hay 3 enfermedades en las cuales se ha demostrado el beneficio del probiótico. Uno es diarrea infecciosa, otro es, ¿alguien sabe? Otro es megacolon tóxico, ¿eh? Cuando tienen el paciente con megacolon tóxico, y el tercero es en el colon irritable peroneo diarrea, pero solo una cepa. ¿Saben cuál? El Bacillus infantis. ¿Ok? Disminuye el dolor y disminuye el tiempo de enfermedad. Entonces, solamente en esas 3 enfermedades tiene idea usarse los probióticos. Y ninguna otra más. ¿Bien? Lo demás es engaño, publicidad. Bien. ¿Listo? ¿Preguntas de diarrea aguda? Vamos a la crónica. Listo. De la diarrea crónica hay 2 guías que sí pueden leer. Ahí se las he puesto. Es la guía británica. Es que está bien bonita. ¿Ya?
Esa guía británica nos puede hablar bastante del tema de la diarrea crónica y cómo afrontarlo, y el otro es de la Sociedad Americana. ¿Bien? Entonces, la diarrea crónica es todo un tema, es todo un mundo, ya depende mucho del gastroenterólogo cómo la aborda. Es muy importante la anamnesis porque hay que ver qué determinó al paciente, si primero tuvo una diarrea infecciosa, por ejemplo, si luego tuvo la diarrea crónica, evaluar cuándo le pasa la diarrea. O sea, la anamnesis sigue siendo bastante importante. Bien. Segundo lugar, la exploración física. Lo que tenemos que buscar principalmente son manifestaciones extraintestinales de alguna enfermedad sistémica. Por ejemplo, como hablamos con el doctor, el paciente que tiene serotonina alta va a tener rubefacción, por ejemplo, en la piel. Ya estaremos pensando que ese paciente puede tener un problema de serotonina, por ejemplo. ¿Qué más? Sibilancias respiratorias, por ejemplo, si ese paciente tiene algún problema de test del sudor positivo, o sea, fibrosis quística, también va a tener alteración de los iones y por lo tanto diarrea crónica, por ejemplo. ¿Bien? O sea, cualquier examen, en el examen físico, cualquier cosa que te llame la atención de una enfermedad sistémica, tú tienes que sospechar en el paciente con diarrea crónica. ¿Bien? Análisis de laboratorio de rutina, hay que pedirle principalmente algún tipo de examen que es especial que se llama anion gap fecal. ¿Bien? O intervalo osmótico de las heces. Este anion gap fecal mide los aniones y los osmoles no medidos. ¿Bien? Recuerda que el anion gap en sangre es medir los aniones no medidos, ¿sí? Este es en heces. El anion gap mide la cantidad de osmoles no medidos. ¿Bien? ¿Cuáles son los osmoles principales en las heces? Tienes que saber que está sodio, potasio, cloro y los aniones. ¿Bien? Entonces, si este paciente tiene un problema osmótico, que dijimos hace un momento que osmosis es que el agua vaya de un lugar súper concentrado a uno menos concentrado. Si tengo mucha agua, estos osmoles estarán chiquitos y los osmoles no medidos serán muchos. Por lo tanto, el paciente con diarrea osmótica tiene un anion gap fecal alto. ¿Bien? Repito. Si la ósmosis es el transporte del agua de un medio más concentrado a un medio menos concentrado, y este paciente tiene diarrea crónica osmótica, va a tener harta agua, por lo tanto la cantidad de aniones es chiquita y los no medidos es mucha, por lo tanto ese paciente tendrá un anion gap fecal alto, más de 100 miliosmoles. Si tengo más de 100 miliosmoles, ese paciente tiene diarrea osmótica. ¿Y qué le dirán? ¿Qué le harán? ¿Le darán el test del? No. ¿Test del? Acabo de decirles. Test del ayuno. Y el test del ayuno saldrá positivo. ¿Qué significa que sale positivo? Que remite con el ayuno su diarrea. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, está el Munchausen por poderes, ¿ya? Que quieren ganar dinero con sus hijitos y les dan todos los días laxantes. ¿Bien? Diarrea. Si ese niño lo hospitalizo y no le doy nada, ya no tiene diarrea. Porque sospecho que el paciente está ingiriendo alguna sustancia que le genera diarrea. ¿Bien? Entonces, ¿cómo estará el anion gap fecal en ese paciente? Más de 100 miliosmoles. ¿Bien? Tienen que acordarse eso porque yo siempre pregunto anion gap fecal en sus exámenes. ¿Ya? Bien. Segundo lugar, si es un paciente con diarrea secretora, el problema no es el agua, el problema es que algo está secretando. Por lo tanto, ese anion gap estará pequeñito, chiquito, menos de 50. ¿Bien? Entonces, solo con este test ustedes pueden llevarse si el paciente tiene una diarrea secretora o si tiene una diarrea osmótica y de acuerdo a eso plantear su aproximación diagnóstica. ¿Bien? Excelente, chicos. Bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de diarrea crónica? Osmótica, esteatorreica, secretora, motilidad, inflamatoria y facticia. ¿Bien? Vamos de lo más fácil a lo más difícil, ¿les parece? Va. Facticia, el que el paciente se la produce, o sea, laxantes, abuso de laxantes, Munchausen por poderes. ¿Cómo estará el test del anion gap? Más de 100, más de 100, muy bien. Remitirá con el ayuno, muy bien, doctores. Y en la colonoscopía, ¿qué verán? Acá dice melanosis coli. ¿Qué es melanosis coli? Es ver los derivados antracoides en el colon y se ve como un colon de aspecto de guepardo, o sea, se ven con manchas cafés. ¿Bien? Melanosis coli. Entonces tú lees en tu examen melanosis coli, ya sabes a qué te estoy preguntando. ¿Bien? Listo.
Fácil, ¿no? Seguimos. Diarrea de mecanismo inflamatorio. Si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿tendrá diarrea acuosa o tendrá diarrea con moco y sangre? Vuelvo a preguntar, si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿tendrá diarrea disentérica o acuosa? Disentérica, ¿por qué? Porque está destruyendo el enterocito, está inflamando y destruyendo el enterocito. Todo lo que destruye el enterocito da moco y sangre. ¿Bien? Y si es una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿en qué patologías deben de pensar? En dos, Crohn y CUS. Y si quieren diagnosticar Crohn y CUS, ¿qué pueden pedir en heces a ese paciente? No, en heces. Muy bien, ¿quién lo dijo? Muy bien, calprotectina fecal. Calprotectina fecal. ¿Más de cuánto es positivo? Más de 100. Si la calprotectina fecal sale más de 100, es altamente sugerente de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Paulina? La calprotectina fecal es un marcador inflamatorio con alta sensibilidad y con valor predictivo positivo alto. Por lo tanto, siempre que sale positiva, es CUS. ¿Bien? Excelente. Muy bien. Listo. Jóvenes, y les puedo preguntar con manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, artralgias, dolor articular, por ejemplo, ¿sí? Para pensar en eso. Y ahí está después la motilidad intestinal. En la motilidad intestinal está el famoso síndrome intestino irritable que tiene que cumplir criterios Roma 4, que ¿cuáles son? Dolor o disconfort abdominal de más o menos 3 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué síntoma haya empezado hace? 6 meses. Regla de 2-3-6 o 3-3-6. 2 veces por semana, 3 meses, últimos 6 meses. Primero. Segundo, que exacerba o que calma el dolor con la deposición. O sea, si el paciente te dice, doctor, me duele más cuando voy al baño, eso es un intestino irritable. O que calme con el dolor. Y lo tercero, que cambie la forma de las heces, o bien diarrea o bien estreñimiento. ¿Bien? Sí. Si cumple 2 de 3 es colon irritable y es un diagnóstico de positividad. Guía Americana 2018 dijo que ya era de positividad. La Guía Americana 2024 el año pasado lo reafirma. Es un diagnóstico de positividad porque no sirve de nada pedirle al paciente tantos test para que al final salgan todos negativos. ¿Bien? Listo. Viene la diarrea de tipo secretora. La diarrea secretoria, ustedes sospecharán que hay algo que está secretando alguna sustancia a la luz intestinal y por lo tanto está jalando agua. Y ahí está, toxinas, cólera, tumores, gastrinomas, síndrome carcinoide, que hablábamos apenas nos conocimos, el adenoma velloso, que son los pólipos. ¿Bien? Todos esos secretan alguna sustancia que hace que mi paciente tenga diarrea. ¿Bien? Y ahí viene la esteatorrea. Esteatorrea es que tengas grasa en las heces. Un test de SUDA positivo. Y tienes que pensar en páncreas, ¿no? Páncreas. Tienes que pensar en enfermedad celíaca y mala absorción. ¿Bien? Entonces, paciente con pancreatitis crónica que tiene ingesta de alcohol semanal, ¿ya?, de más de 20 gramos, debuta a los 3 años con pancreatitis crónica. Bien, la pancreatitis crónica da un dolor intenso y en la radiografía de abdomen un lito en el conducto Willis. ¿Bien? Este paciente, aparte del dolor que tiene diarrea de tipo esteatorrea. ¿Bien? Y si quieren medir la insuficiencia pancreática, ¿qué examen piden en heces? Ya, no es calprotectina, por si acaso. Tampoco es lipasa. ¿Qué es? Elastasa fecal. ¿Ya? Si tienen ustedes elastasa fecal, hay que sospechar en ese paciente que tenga insuficiencia pancreática exocrina o pancreatitis crónica. ¿Qué? Muy bien, doctores. Listo. Y por último está la diarrea osmótica, que remite con el ayuno, que ya saben que son los lactantes, los laxantes, el mannitol, la lactulosa, la lactasa y demás. ¿Bien? Listo, chicos, entonces repasemos juntos. Osmótica remite con el ayuno, anion gap,
Más de Más de 100. Muy bien. Esteatorreica, osmótica o inflamatoria, secretora. Secretora. El anion gap está disminuido, menos de 50. Secretora, su nombre lo dice, anion gap menos de 50, motilidad menos de 50, inflamatoria menos de 50 y otra es facticia más de 100. ¿Cómo diferencio inflamatoria de motilidad de secretoria de esteatorreica? Fácil, test de Sudán. ¿Cuál es el único que tiene test de Sudán positivo? ¿Y cómo podemos pensar? En páncreas y en intestino delgado. ¿Bien? Si el paciente les pongo algo de alcoholismo y dolor, ya sospechan en pancreatitis. ¿Bien? Secretorio y motilidad. En motilidad hay que tener un antecedente quirúrgico, por lo tanto muy fácil de preguntar, o colon irritable. ¿Bien? Si saben esto, saben la aproximación de diarrea crónica. ¿Bien? Listo. Muy bien, esta es la famosa esteatorrea y ese es el paciente que tiene el test de Sudán positivo. ¿Ya? Recuerden que este test de Sudán nos permite determinar la cantidad de grasa. Si la grasa que tiene es más de 14 gramos, es una mala absorción intestinal. ¿Bien? Secretora, descartar infección en primer lugar. Pensar en patógenos bacterianos, ¿ya? Por ser, por ejemplo, Clostridium, por ejemplo, Virus cólera. Si ya descartamos infección, pensar en una enfermedad estructural, hay que hacerle alguna colonoscopía porque puede ser algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal o pedirle, lo que bien nos dijo nuestra compañera, calprotectina fecal. ¿Bien? Y si ya quiero pensar algo específico, por ejemplo, serotonina, que dijimos hace un ratito, pido 5-hidroxindol acético en orina. ¿Bien? Listo. Muy bien. Bien, chicos. ¿A quiénes mandan a colonoscopía? ¿Cuál me lo van a remitir a mí? A estos que tengan síntomas de alarma. ¿Bien? Si tienes sangrado digestivo, o sea que tengas hematoquesia o melena, me lo tienes que mandar. Si tienes un síndrome constitucional, pérdida de peso, antecedente familiar de cáncer de colon, tienes que mandármelo para una colono. Si tienes algún paciente con más de 45 años que no tenga colonoscopía, también me lo mandas. ¿Bien? Estos son los síntomas de alarma que tienen que mandar a todo paciente con diarrea crónica. Doctor, o sea, me está diciendo que no todos los de diarrea crónica van a colono. Correcto, doctor, no todos. Solo estos. ¿Bien? Listo. Sigamos. Muy bien. ¿En quiénes biopsiar el intestino delgado? ¿Ya? ¿En quiénes tenemos que pensar? En este tipo de enfermedades. ¿Ya? La enfermedad de Crohn, al ser una enfermedad inflamatoria intestinal que ataca desde la boca hasta el ano en parches, puede afectar el intestino delgado y es bastante frecuente que afecte o la válvula ileocecal o el duodeno. Entonces siempre biopsiar en ellos intestino delgado. ¿Bien? En la enfermedad de Crohn hay que pedirle ASCA, ¿ya? Por si acaso, anticuerpo anti-Saccharomyces, ASCA, ¿ya? Y ese será positivo. ¿Bien? Bueno, ustedes tienen una clase de eso, no voy a ahondar en el tema. Giardiasis, enfermedad celíaca, linfoma intestinal. ¿Qué es la famosa enfermedad celíaca, doctores? Es una intolerancia al gluten mediante una proteína de R3 que lo que genera es una alteración de la absorción intestinal. Recuerden ustedes que la celiaquía, al tener una absorción alterada de las gluten que se absorben en el intestino delgado en el duodeno, el paciente tiene diarrea crónica porque no absorbe la cantidad de gluten que debería. ¿Bien? Para hacer el diagnóstico deben pedir ustedes en sangre anticuerpos antitransglutaminasa o anticuerpos antiendomicio, pero del tipo IgA. ¿Bien? Tipo IgE no funciona, solo tipo IgA y anticuerpos antitransglutaminasa. Y tienen que ser gluten on, o sea que el paciente esté comiendo gluten. Si es que está en dieta, ya no funciona pedirle biopsias. Ya no funciona pedirle anticuerpos. ¿Bien? La segunda forma como diagnosticar celiaquía es tomando biopsias del intestino delgado según un protocolo que se llama protocolo 4x2. 2 biopsias de bulbo duodenal y 4 biopsias de segunda porción intestinal. ¿Bien? Si tomo 2 biopsias de bulbo y 4 de segunda porción, este paciente muy probablemente voy a diagnosticar enfermedad celíaca. ¿Correcto? Bien. Y el patólogo debutará o te responderá con categoría MARSH, que ahorita vamos a ver qué es. ¿Bien? Listo. ¿Quién más biopsia intestino delgado? En eosinófilos. Actualmente hay un boom de gastritis eosinofílica, esofagitis eosinofílica y también está la enteritis eosinofílica. ¿Bien?
Actualmente sabemos que el eosinófilo no debería estar en el tubo digestivo y cuando está más de un porcentaje genera daño. Por ejemplo, en el esófago más de 5, en el intestino más de 10 y en el colon más de 15. Si tenemos estas cantidades de eosinófilos alterados, tenemos una alteración eosinofílica del tubo intestinal y genera muchos problemas. ¿Bien? Bien, entonces hay bastantes estudios actuales de enfermedades de tipo eosinofílicas en el paciente y hay que tomar biopsias en esos pacientes. Bien. ¿Qué más? La famosa enfermedad de Whipple, las linfangiectasias, las A-beta-lipoproteinemias, amiloidosis y mastocitosis. ¿Ya? En esos pacientes hay que tomarles biopsias de intestino delgado. Listo. Entonces, laboratorio. Miren chicos, siempre pedir esto a sus pacientes con diarrea crónica. Leucocitos en heces para descartar si es un problema inflamatorio. Recuerden que no solamente sirve para infecciones, sino también para enfermedad inflamatoria. De hecho, muchos pacientes que tienen colitis ulcerativa, por ejemplo, no solo tienen calprotectina fecal alta, sino también tienen reacción inflamatoria en heces alta, más de 100 o 200 leucocitos, sin tener una infección. Ojo. Sangre oculta en heces sirve, pero si es que hacen un buen examen, recuerden que el paciente si pide el test de guayaco, es hemoglobina no humana, por lo tanto el paciente no tiene que comer nada rojo, nada verde y nada café 3 días antes de su estudio. Si come algo rojo, algo verde o algo café, hace que tu intestino haga que ese test de guayaco salga positivo, por lo tanto es importante la dieta. Puedes pedir sangre oculta inmunológica, que es el TBN inmunológico, o el famoso FIT. En Arequipa solo hay TBN inmunológico y solo lo hace un laboratorio, el laboratorio ROA, ¿ya? Así que le mandan ahí. Reacción inflamatoria de sangre humana para ser positivo. ¿Bien? Hay un estudio que vamos a publicar este año en el American Journal, que es un estudio que hicimos de FIT y ver cuántas colonoscopías tienen positivos. La FIT es altamente prevalente y altamente probable. O sea que lo que van a pedir ustedes en el futuro cuando sean especialistas es FIT, ya no colonos. ¿Bien? Esto va a cambiar el mundo. Bien, grasa para pensar en páncreas, para pensar en intestino delgado, ya saben. Alcalinización en heces pueden pedir los pacientes que sospechen de Munchausen, que tengan laxantes, el anion gas fecal, que ya lo saben, seriado fresco si piensan en algún parásito, estudios hormonales, gastrina, secretina, hormonas tiroideas, pues 5-hidroxidolacético, estudios inmunogenológicos si piensan en una enfermedad inflamatoria intestinal y las endoscopías si tienen 45 años y demás. Bien, doctores, entonces resumen de la clase del día de hoy: si es una diarrea de tipo secretoria, anion gas fecal dijimos bajo, grasa negativo, leucocitos negativo, no diferencia con el ayuno. Mala absorción u osmótica, anion gas fecal alto, más de 100, grasa positivo, sangre y leucocitos positivos y disminuye con ayuno. Lo más importante de aquí, disminuye con ayuno. ¿Bien? Inflamatoria, sangre, leucocitos, calprotectina fecal positiva, no diferencia con el ayuno. Colonoscopía con biopsias. ¿Bien? Y listo, mis amigos. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de la diarrea crónica? El tratamiento es darle a la causa, tratar la causa. Si es celiaquía, señor, no coma gluten. Si es pancreatitis crónica, suplementar con pancreatina, el famoso creo, darle pancreatina al paciente. Tratar la causa, pero en general pueden usar esto. Clonidina, que altera la motilidad y el transporte, sobre todo en los pacientes con gastroparesia diabética, pacientes que tienen problemas de enteropatía diabética, puede funcionar. Probióticos, solo el Bacillus infantis y solamente en el intestino irritable, que ya hablamos. Octiótrides, los pacientes que tienen síndrome carcinoide o dumping precoz. Y loperamida, que pueden usar como síntoma. ¿Ve? Pero la loperamida no es para todos y no es una panacea, no es que doy loperamida para todos. Doy el tratamiento de acuerdo a la etiología del paciente. ¿Ve? Listo. Colitis microscópica es todo un boom actualmente. Tomamos biopsias del colon escalonadas, colon derecho, transverso izquierdo, y si el patólogo nos reporta, por ejemplo, colitis linfocítica, colitis eosinofílica, colitis colagenosa, son el tema de colitis microscópica, que son células que no deberían estar en el colon y que llegan ahí o por una alteración de un medicamento o por una alteración viral. La idea es que ya se quedan los linfocitos ahí, genera una colitis linfocítica y el tratamiento es darles budesonida. Lamentablemente en el Perú no hay vía oral, en otros países del mundo sí, ¿ya? Pero en el Perú no hay vía oral, así es que usamos bismuto. ¿Bien? Y si queremos usar budesonida o fluticasona, la damos la inhalada, la en aerosol, le hacemos que se la degluta con un vaso de agua, también funciona, hay un estudio que funciona. Listo. Muy bien. Diarrea postquirúrgica, ahí está el dumping precoz. Recuerden que son los pacientes que tienen Billroth 1 y Billroth 2.
más frecuente en el 1 cuando tiene una gran explosión de estómago, porque toda la carga de osmolar va directamente al duodeno y esa gran carga osmolar genera que tu paciente tenga debilidad, mareo, taquicardia, dolor abdominal. Ocurre 30 minutos después de la comida y el paciente debuta con todos estos síntomas y obviamente tiene diarrea crónica. Bien, este paciente hay que darles algún mecanismo de opiotride, antidiarreicos o darle almidón para que pueda comer bien y no tenga esta derivación o este drenaje tan rápido de los osmosis. ¿Bien? Listo. De la postcolecistectomía, los pacientes que las hacen con el AP, después 25 a 35% de ellos debutan con diarrea por una alteración de los ácidos biliares. Llegan más directamente al intestino, jalan más agua y por lo tanto el paciente tiene diarrea. Tratamiento: ácido ursodesoxicol o secuestradores de ácidos biliares, que lamentablemente no hay en el país, pero podemos usar ácido obeticólico, por ejemplo, colestiramina, por ejemplo. Hay algunos pacientes que lo traen de Argentina, de Chile, por ejemplo, donde sí tienen esos mecanismos y sí se puede usar, ¿ya? En el Perú, que usamos, doctor, ácido ursodesoxicólico, dosis de 15 a 30 miligramos por kilo de peso. ¿Bien? Y ese es el colon que les decía de Guepardo. Colon de Guepardo es la famosa melanosis coli, así se ve, miran, un colon lleno de bolitas o manchitas cafés. Eso es en el paciente que tiene abuso crónico de laxante. ¿Bien? Recuerden que con el ayuno revierte. Y muy bien, chicos, eso es todo. Vamos a hacer el Kahoot. Ya. Uy,